Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mi nombre es José Palomino Murga y estamos aquí en su programa Trabajemos con Amor. Nuevamente, hermanos, saliendo al aire para llevarle el tema acerca del arrebatamiento. Como muchas otras congregaciones hablan de ello acerca del rapto, de que esto se da de una manera instantánea, eso dicen. En el lugar donde estés dice que vas a ser raptado, que van a desaparecer. Inclusive he escuchado himnos que hablan acerca de que un pueblo desapareció y sin conocer cómo es este proceso. Porque Dios no puede hacer desaparecer a alguien que no esté preparado. Dios no puede llevarse o formar con una persona que no esté apercibido. Es decir, hermanos, para el arrebatamiento, que es la selección de las personas que son aprobadas para Dios, esto ya lo han profetizado hombres de Dios como los profetas y los discípulos, hablando acerca de que antes del fin los liberados de Sion, es decir, las personas que han aprobado, las ovejas del Señor, las obedientes, estas personas van a ser arrebatadas, pero antes de un juicio, antes de el tribunal, porque todos tenemos que pasar por el tribunal. No podemos saltearnos esa etapa, buenos o malos. Como decía el apóstol Pablo, lo que hagamos con este cuerpo, ya sea bueno o malo, pero esto se va a dar después del tribunal de Cristo. Antes de ello te tiene que implantar el tribunal. Después de esto, ya con los aprobados, será el arrebatamiento. Por eso, hermanos, decía en las Sagradas Escrituras, vamos a leer un poco de las Sagradas Escrituras para poder dar forma a esto, para que puedan entender, porque el arrebatamiento, hermanos, no se da así instantáneamente, que yo estoy acá en Puente Piedra y voy a desaparecer. No. O que alguien esté en Lima y va a desaparecer porque el Señor se lo llevó. Tampoco. Porque, hermanos, para todo hay un proceso. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, muchos creían que Él era el que iba a bautizar con Espíritu Santo, que Él era quien iba a empezar a enseñar, a preparar un pueblo. Porque ¿cómo puede preparar un pueblo si vino a su pueblo? Vino al pueblo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo puede preparar? Él no era. Él no era quien tenía que preparar un pueblo. En otras palabras, hermano, para que haya arrebatamiento, se tiene que preparar a toda la humanidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo daba un mandato a sus discípulos, ir a predicar a todos los rincones del mundo. A todos. Todos tienen que ser predicados. Todos tienen que ser preparados, advertidos, alertados. Todos. ¿Para qué? Para que así el que llegue a su corazón la palabra del Señor ponga más interés en aprender, en estudiar, en instruirse, y a la vez de sus obras puede ser que salve su alma. Por eso también nuestro Señor Jesucristo le preguntaron al joven rico: Señor, ¿qué puedo hacer yo para obtener la vida eterna? Y nuestro Señor Jesucristo dijo: ahí está, cumple los mandamientos. Si quieres la vida eterna, cumple los mandamientos. Esa es la entrada, ese es lo que uno tiene que hacer para poder salvarse. Pero vamos a leer primeramente algunos textos
para ver cómo es esto, porque antes del fin, como decía en la época de nuestro Señor Jesucristo, antes del fin tenía que venir Elías. Eso ya lo hablaban ya antiguamente en el Antiguo Testamento, en Malaquías, y en el Nuevo Testamento también habla. Porque el mismo pueblo, los mismos discípulos decían, los fariseos dicen que es necesario que venga, primeramente vendrá Elías y después el fin. Y nuestro Señor Jesucristo dice, es cierto. Pero vamos a leer los textos, hermanos. Acá tengo unos textos. Vamos al libro de Malaquías, al capítulo 4, versículos del 4 al 6. Lo vamos a leer. Escuchen. Malaquías es al Antiguo Testamento, para los que no saben, hermanos, porque no todos nacemos sabiendo. Estamos en ese constante aprendizaje. Entonces dice, Malaquías 4, versículos del 4 al 6, dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Escuchen. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien va a enviar a un varón. No es Dios. Claro, por ordenanza del Señor, porque todo se hace a su voluntad, sí. Pero ¿quién es el que iba a traer directamente? ¿Quién iba a hacer esta obra? Está hablando acá el Hijo de Dios. Dice: he aquí yo os envío a Elías. Está hablando del Antiguo Testamento. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, el último día, el fin. Cuando van a ser castigados todos. Cuando ya no haya, como se dice, no hay lugar a salvación. Todo es muerte. Eso va a ser en el último tiempo, después del tribunal de Cristo, después del arrebatamiento. Ahí sí ya todo es para muerte. Pero miren, escuchen, dice: he aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Tiene y vino Elías. Ahora, no vayan a creer que es el Elías antiguo. No. Vamos a leer, miren, sigamos. Dice: antes del día grande de Jehová va a venir. Ahora vamos a leer el Nuevo Testamento. Escuchen. Esto tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto vamos a entender lo del arrebatamiento. Dice Mateo 17, del 9 al 13, dice: y como descendieron del monte, les mandó Jesús, es decir, descendía Jesús y sus discípulos, como descendieron del monte, les mandó Jesús a sus discípulos, diciendo: no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen que los escribas que es menester que Elías venga primero? Le preguntan a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Jesús no era Elías. Por eso él mismo está diciendo: Elías vendrá primero. Pero primero que ¿quién? No vayan a creer que es Juan el Bautista. Vendrá primero antes del día grande y terrible, como lo hemos leído de Malaquías. Antes. Por eso dice: Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Es decir, hermanos, va a restaurar al pueblo de Dios. En Jesús no se cumplió esto. ¿Por qué? Porque Jesús tenía otra misión: el de pagar el pecado del hombre. Y Jesús no restituyó nada. Solo vino a enseñar lo que el pueblo había dejado a un lado, que eran los mandamientos. Pero estaban ahí los mandamientos, pero no lo cumplían. Eran hipócritas como los fariseos. Dice:
Jesús dice: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo, dice el Señor, que ya vino Elías y no lo conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Ellos entendieron eso. Ellos creyeron eso. Pero la Escritura no dice a ciencia cierta de que eso era, sino dice, ellos entendieron que les habló de Juan el Bautista. Pero Jesús no le aclaró de quién. Escuchen, ese Elías, ese varón, ese profeta ya vino, pero no era el Elías antiguo. ¿Por qué? Porque el que tenía que venir y vino y partió físicamente en el 2000 es el profeta guardado, que en la Biblia Dios lo llama a este profeta Hijo del Hombre. Y ese profeta es Ezequiel. Lean en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, todo el libro de Ezequiel, y Dios le habla a este profeta como Hijo del Hombre. Entiende, Hijo del Hombre, entiende Ezequiel. Entonces, ¿de quién hablaba Jesús? Por eso él dice, a la verdad, Él ya vino, pero va a volver. Y volvió. Por eso dice en la Escritura, escuchen, dice en San Juan, en el capítulo 16, Él dice, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, yo lo enviaré, dice. Y acá en Malaquías que hemos leído dice, he aquí yo os envío a Elías el profeta. Habla de enviar. ¿Quién tiene que enviar? ¿Quién hablaba a través de la boca de Jesús cuando dijo, es necesario que yo me vaya? Porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si yo me fuese, yo os enviaré. ¿Quién iba a enviar? ¿Quién iba a hacer esta obra? El Espíritu Santo. El Hijo de Dios. ¿Entienden? Esto es un poquito, quizás algunos de mis hermanos van a endurecer un poco su corazón, pero tranquilos, hermanos. Las Escrituras no mienten y Dios tampoco es injusto como para como para juzgar al mundo sin antes prevenirlo, sin antes enseñar las cosas como son. Pero ya depende de la humanidad, porque la humanidad tiene este libre albedrío, decisión suya de cada uno de ustedes, si quieren creer o no. Eso depende ya de cada uno de ustedes. Acá no obligamos. Los negocios de Dios no es para obligar, sino se hace de corazón. Entonces, hermanos, no hablaba de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque dice acá bien claro, Elías vendrá primero, dice Jesús, y restituirá todas las cosas. Ya las cosas estaban ahí. Todas las cosas estaban ahí. Había templo, sacerdotes, habían ofrendas, todo lo que concierne a la ley de Dios estaba ahí. Y había el pueblo de Judea. Todo estaba ahí. Pero esto hablaba de un futuro. Porque Jesús, el Señor ya sabía que todo esto iba a desaparecer. O sea, el pueblo de Dios iba a desaparecer. Después de la diáspora, cuando ya todos se esparcen en Israel, todo es destruido, iba a desaparecer. Y por un buen tiempo. Entonces, ahí donde dice, vendrá primero y restituirá todo. Va a restaurar. Entonces dice, vamos a leer el siguiente libro. Mateo 3:11, escuchen, dice, vamos a ver si realmente era Juan el Bautista a quien se referían como Elías. Dice, entonces, los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua
para arrepentimiento. Mateo 3:11. Mas el que viene tras mí, dice Juan el Bautista, mas el que viene tras mí es más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego va a venir a bautizar. Pero ¿quién bautizaba? ¿A quién se refería? Muchos dicen a Jesús, pero Jesús no bautizó cuando estuvo en la tierra. Jesús no bautizó, hermanos. Y eso está en el libro de San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1 y 2 dice: de manera que como Jesús entendió de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más que sus discípulos de Juan, y dice acá en el 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice: yo a la verdad lo bautizo con agua para arrepentimiento? Decía Juan el Bautista. Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Lucas 1:17, escuchen. Porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías. Con el espíritu y virtud de Elías. No dice que el mismo Elías va a venir en carne y hueso, va a estar ahí. No, dice, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Aparejar quiere decir para formar, para preparar un pueblo para Dios. Tenía que venir alguien a preparar, uno instruido por Dios a través del Espíritu Santo, uno que sea instruido y que Él pueda venir como nuestro maestro a enseñarnos cómo debemos de alabar a Dios, cómo debemos de servir a Dios. ¿Cómo es esto de pueblo? No habla de religión, no habla que ni testigos, que ni mormones, que ni católicos, que ni evangélicos, etcétera, etcétera. No habla de religión, habla de pueblo, un pueblo preparado, un pueblo preparado para Dios. Tenía que venir el Elías, pero este Elías no era el mismo varón, el de carne y hueso, el profeta Elías, sino tenía que venir con la virtud, el espíritu y la virtud de Elías. Es decir, era de los profetas, era el más fuerte, el que tenía que venir. Y en su nombre justamente significa eso, el que tiene la fortaleza, Ezequiel, ese es su nombre. Entonces, ¿qué dice en Hechos 1, 6, 8? Dice, escuchen: entonces los que habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Estaban preguntando en la época de Jesús, en ese tiempo. ¿Va a restituir? Dice. Le preguntaron porque ellos no sabían del futuro, del que iba a venir más adelante. En ese momento, como Jesús había llegado, le preguntan: ¿restituirás? O sea, ¿eres tú el que vas a restituir? Le están diciendo a nuestro Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea, ellos iban a ser testigos de lo que iba a ser el Espíritu Santo de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se iba a llevar a Jesús al cielo, porque ese era el Cordero de Dios, el que paga el pecado del mundo, el pecado que cometió Adán y Eva. Para eso vino Jesús, a pagar ese pecado y que la humanidad se reconcilie con Dios. Entonces el Espíritu Santo lleva esa carne arriba al cielo, y ahí está sentado a la diestra de Dios Padre para siempre. ¿Me están entendiendo, hermanos? Jesús no sabía, solo Dios sabía cuándo se iba a dar este suceso, de que tenía que venir el profeta guardado y tenía que restituir al pueblo de Dios. Pueblo, no religión. Pueblo.
congregación de Israel, pueblo para Dios. Y ahí tenía que ir preparando a todo su pueblo. Pero lamentablemente el pueblo no dio la talla, no estudiaba. Llegó hasta la época, llegó hasta el tiempo en que nuestro maestro dijo: no tengo pueblo preparado para ti, Señor, todos son corruptos, y esto lo vamos a escuchar más adelante en los audios. Entonces, tenía que venir alguien. Vino. ¿Restituyó? Sí. ¿Era Jesús? No. El Espíritu Santo tenía que volver, que llevarse a Jesús al cielo, y él tenía que volver. Pero sigamos con lo de Juan el Bautista. Juan el Bautista no era el Elías. Él no era esa luz que iba a venir. Por eso dice acá en San Juan capítulo 1, en el verso 8 dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él no era. Juan el Bautista no era. Tenía que venir alguien. Era Jesús, no era, porque él no bautizó. Y él no restituyó nada. Vino a pagar el pecado del hombre, que era lo más importante para los planes de Dios en ese momento. Ya lo pagó. Fue al cielo. Y de ahí tenía que venir el Espíritu Santo. Por eso dice en San Juan, vamos a San Juan capítulo 16, dice. Capítulo 16, en el verso 7 dice, escuchen, dice Jesús. O sea, el Espíritu Santo a través de la boca de Jesús, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Entiendan, escuchen bien. Empero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Y en Malaquías que hemos leído, que él va a enviar, dice: enviaré a Elías. Y él va a restituir. Entonces el Consolador es un varón, hermanos. Ahora sí, vamos a escuchar al Maestro. Vamos a escuchar acerca de quién iba a venir. Iba a venir la carne, iba a bajar Cristo. Como muchos dicen en otras conversaciones, Cristo bajó del cielo. Cristo es la carne no baja del cielo. La carne se crea aquí en la tierra, en un vientre de mujer. ¿Quién tenía que bajar? El Espíritu Santo. Por eso vamos a escuchar en este siguiente primer audio de lo que habla el Maestro acerca del escapado. Vamos a escuchar. Entonces yo escapado para contar a la gente. Ellos van a estar abajo y yo calceta, y decir a la gente a marcar. Y caer todo el lugar. Ellos van a ver casas para saber al mismo tiempo que vienen escapados. 16, 24, 26, 27. Un día no tiene escapado para ver las nuevas. En la cumbia saldrá nueva para hablar con el escapado y hablará. Y no estarán más nubes. Y vendrá por señal y sabrán que yo soy Jehová. No he pasado lo que ha dicho, el Espíritu Santo tenía que volver, como dice para Juan, decirle, ¿por qué? Esto mismo dice Hechos 1:8, tenía que venir, nuevamente, 21:8. Madre Iglesia, dice el Espíritu Santo, entonces, ahora necesito tener que volver, entonces, para que se tome, porque dice que cuando viene el escapado es el Espíritu Santo. Después del Espíritu Santo, cuando le dice que todavía viene el Espíritu Santo, entonces, ahora sí, a Hijo del Hombre. Listo. Dice el Maestro, quizá no me escuchan muy bien porque algunos audios son de bajo volumen, hermanos. Pero acá le vamos a leer la transmisión, dice, tenía que venir al escapado, dice, para juntar a las gentes, para preparar a un pueblo. Tenía que juntar a la gente para preparar un pueblo. ¿Pero quién iba a venir? El escapado. ¿Quién es el escapado? Dice. Entonces está Yavan Food, dice, eso quiere decir que tal secta, dice, eso quiere decir a las islas apartadas. Isla es todos lugares. Entonces ahora de ahí pasa para saber a quién tenía que venir del escapado, dice. El escapado, hermanos, es el Espíritu Santo. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Ezequiel 24:26 dice: este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. En aquel día, 27, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado, y hablarás y no estarás más mudo. Y le serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Escapado, dice maestro. Lo que dice, el Espíritu Santo tenía que volver. Ese es el escapado, dice el maestro. El Espíritu Santo tenía que volver, como dice en San Juan 16:7, lo que acabamos de leer. Empero es necesario que yo me vaya, dice. Ese es el escapado. El escapado lleva a Jesús al cielo y de ahí viene. Dice, como dice en San Juan 16:7, eso mismo dice en Hechos 1:8. Tenía que venir nuevamente. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder, virtud, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vosotros seréis testigos, dice el maestro, ¿ve? Me seréis testigos, ¿ve? Entonces ahora el Espíritu tenía que volver. Entonces para que se cumpla lo que dice en Ezequiel, cuando viene el escapado es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, cuando según dice en Isaías, viene el Espíritu Santo, entonces ahora sí, al Hijo del Hombre. El escapado, hermanos, es el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que estuvo en el cuerpo de la carne de Jesús, hablando a través de la boca de Jesús. Ese Espíritu Santo estuvo ahí en la cruz con Jesús, con la carne, con esa carne, sufriendo, padeciendo. Ese Espíritu Santo que predicó allá en el pueblo, a lo suyo vino. Ese mismo Jesús que tenía el Espíritu Santo, ya, este Espíritu viene. Este Espíritu ya ha estado allá en el oriente. Este Espíritu Santo que cuando se revistió de carne, adoptó el nombre de Jesús. Por eso en la Escritura dice, Jesús tenía que volver. Pero no habla de la carne, habla del Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu Santo vuelve nuevamente, regresa. ¿Me están entendiendo? Vuelve y dice el Espíritu: yo os enviaré al Consolador. Dice el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, ¿qué dice? Enviaré a Elías para que restituya todo. Entonces tenía que venir. Ahora sí, ¿a quién dice el maestro? Viene al Hijo del Hombre. ¿Pero quién? ¿Acaso baja Cristo en carne y viene al Hijo del Hombre? No, baja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo baja al Hijo del Hombre. El Espíritu Santo, hermanos, para que entiendan y tengan ya vayan a, como se dice, armando y formando y configurando todos estos negocios del Señor en sus corazones. El Espíritu Santo es el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios ya tenía hijo desde el principio. Por él fueron hechas todas las cosas, por él fue hecha la creación. En el Nuevo Testamento también habla Jesús, dice: Padre, glorifícame con esta misma gloria que lo tuve al principio de los tiempos, al principio del mundo. O sea que el Hijo de Dios, Dios es espíritu, lo dice en San Juan 4:24. Entonces su Hijo también es espíritu, y ese espíritu estaba desde el principio. A él lo creó primero, y a través de él creó todas las cosas: los ángeles, la tierra, el mar, el cielo, el hombre, los animales, todo, pero ya con el Hijo. ¿Me están entendiendo? Este Hijo, este Espíritu, tenía que volver. Él es el que hace la obra. Él es lo que nos dice nuestro maestro una vez, nos dijo que en el cielo hubo una reunión. Los ángeles son espíritu. Dios muestra al Hijo. Dice: yo tengo una joya escogida, y ese es su Hijo. Una joya escogida, al cual enviaré a la tierra a pagar el pecado del hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, quien hace la obra es el Espíritu Santo. Y él es el escapado que tenía que venir al Hijo del Hombre, a Ezequiel, a hablar las nuevas, dice, porque la Biblia, hermanos, la Biblia lo puede leer a la manera histórica. Sí, lo puede leer a la manera histórica, pero la Biblia es profética. Cada frase, cada verso encierra algo. Y entonces tenía que venir un instructor, un intérprete. Ojo, en otra Biblia he leído acerca del Consolador, lo llaman intérprete.
Hay otra Biblia que lo menciona así, intérprete. Es bien claro ahí ya la traducción. Entonces tenía que venir. Pero ¿qué más dice el maestro acerca de lo que estamos hablando? Del espíritu que tenía que venir. Vamos a escuchar el siguiente audio, hermanos. A ver, y prestemos atención. Pero de todos modos les voy a leer la transcripción. Lucas 1:17 dice: porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Entonces tenía que venir alguien para preparar un pueblo perfecto, bien preparado. Y luego entonces dice en Oseas 1:10: con todo será el número de los hijos de Israel, como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar, y será que donde se les ha dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Entiendan eso? Porque muy pronto será cumplido lo que dice en Oseas: como la arena de la mar, incontable. Muy pronto va a ser este pueblo. Han escuchado, hermanos, este audio está más clarito, ¿no? Pero bien, vamos a leer algunos puntos. Dice, el maestro menciona Lucas 1:17, dice: porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido, es decir, un pueblo preparado, un pueblo estudioso, un pueblo que le guste los negocios de Dios, un pueblo que no tuerza las escrituras, un pueblo que haga caso a un guía, a un maestro. Pero este guía maestro que tenga que venir del Señor y que dé las señales. Entonces dice, tenía que venir alguien, dice el maestro, para preparar un pueblo perfecto, bien preparado. Y luego dice en Oseas 1:10 y 1:11, dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede ni medir ni contar. Y será que en donde se les ha dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho que sois hijos del Dios viviente. Es decir, hermanos, que tenía que venir el Consolador, Elías, a un pueblo que no era su pueblo de Dios, que no era el reino de Israel que estaba allá en el oriente. Tenía que venir a un lugar donde fue dicho que a los que fueron dicho que no sois mi pueblo, ahora serán llamados hijos del Dios viviente. Y serán grandes, dice, como la arena del mar, su pueblo. El pueblo de Dios va a ser grande como la arena del mar. Pero no quiere decir, hermanos, que ahorita en un instante va a ser grande. No. Porque ahorita la congregación hay muchos israelitas. Pero la gran mayoría están empapadas en la idolatría. Entonces ahí no se cumple. ¿Sabes cómo se cumple el pueblo grande como la arena del mar, incontable? Se cumple con todo lo que ya han ido a dormir a los cementerios desde la antigüedad. Porque en cada generación hay un grupo. Y cuando todos estos sean levantados, por eso dice: y los hijos de Judá e Israel, dice, serán congregados en uno y levantarán para sí una cabeza y subirán de la tierra. ¿Quién están en la tierra? Los que han muerto. Ellos duermen. Eso es otro tema. Ellos van a subir, dice, y porque el día de Jezreel será grande, es decir, cuando venga el día del Señor,
ahí van a resucitar todos, van a levantarse, y todo lo que sean aprobados que van a ser para el pueblo del Señor, para su reino, van a ser tan grande como la arena del mar. Ahí se cumplen. Por eso dice el maestro, dice, entiendan eso, porque muy pronto será cumplido lo que dice en Oseas, lo que le estoy leyendo. Como la arena del mar incontable, muy pronto va a ser este pueblo, dice el maestro. ¿Se dan cuenta, hermanos? El pueblo que Dios tenía que juntar tenía que ser perfecto. Es decir, por eso le digo, el pueblo tiene que estudiar. Primeramente tiene que estudiar. ¿Para qué? Para así enseñar a los demás cómo es. Para que puedan obtener frutos. ¿Para quién? ¿Para uno mismo? No, para Dios. Para su pueblo, para que el pueblo siga creciendo. Pero si le vamos a meter cuentos y fábulas, le vamos a decir que Dios es de carne, le vamos a decir que el nombre de Dios es tal fulano, le vamos a decir que el Cristo es tal fulano, es otro nombre. Entonces, ¿para qué, hermanos? Estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que predicar como es, y para ello tenemos que tener un guía, alguien que haya sido instruido por el Espíritu Santo. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo en una parábola, decía en Lucas 13, capítulo 13, versículos 6 y 7, dice, escuchen, dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar el fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo halló, y no lo hallo. Córtala, dijo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Es decir, hermanos, ¿para qué una planta que no da fruto, mejor córtala y quémala? Eso es lo que va a hacer el Señor. Para todo lo que predican mentiras, o para los que no predican nada, porque es lo mismo, no predicar o predicar mentiras, todo eso van a ser cortados y echados al fuego, al lago de fuego. Porque utilizan prácticamente la tierra por las puras. Están en estos lugares por las puras. Su vida es en vano. Su vida solamente es para vanidad propia. Unos hacen un beneficio y las cámaras de su celular hacen, como se dice, lo publican a los 4 vientos. Hacen una obra social, están ahí con la publicación en el celular, filmándose, tomándose fotos. Eso no es de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Cuando hagas un bien, hazlo en secreto y el Señor te lo recompensará en público. No al revés. No que tú hagas una obra en público y el Señor te lo va a recompensar en secreto. No. Al revés es, haz una caridad en secreto y Dios te lo va a recompensar en público. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso, si no predicamos, hermano o hermana que me están escuchando, lo que es como debería de ser, en vano es. ¿Qué dice el maestro en el siguiente audio? Vamos a escuchar, porque acá hay varios puntos que resaltar. Habla acerca del fruto, ¿no? De la perfección de un pueblo. Y así, vamos a escuchar primeramente la voz de nuestro querido maestro. Ya, estoy explicando lo que si no hay fruto, existe fruto, no hay pueblo preparado, porque la escritura dice, alguien tiene que venir a preparar un pueblo perfecto, no corrupto. Entonces, y hasta hoy, no hay pueblo perfecto, no hay, solamente es pueblo. Y eso no es eso, y con eso tiene harina, ahora jamón, allá ya no hay todo. Con el vendedor, mira, bueno, y allá no se dice a Dios, y bien que allá se dice manejar primeramente los ojos, el corazón, se dice manejar así, y las manos y los pies. Pero guarda, absolutamente lleva al mar, el ojo purificado con Dios. Entonces ahora la escritura dice que eso se llama aquí, porque nos quita y ya llegando aquí, pero si se olvida, digamos, si dice mantener limpio el corazón de adentro. Así que si va a evitar hacer un estudio que habitar limpio y que más, porque si no van a
una interpretación más de Roland. Porque si no lo van a hacer por a pesar de que ya están allí, ya digamos en posición, pero de todas maneras van a quedar a momentos de ser arrestados. La centralización de la montaña también hay historia. Entonces, eso tiene que saber con qué viene esa centralización. Entonces, para ir allá, a donde no va a carecer a Dios, y enseguida hay que entrar en percepción, que veo cuando llegan a comunicar todo el mundo de los psicotistas, y entonces se declara el mundo. Bien, en este audio también un poquito que se escucha bajo, no está muy nítido, pero si lo llegan a escuchar detenidamente, pero dice el maestro, escuchen, dice, ya están escuchando, lo que habla de que si no hay fruto, quiere decir que no hay pueblo preparado, porque la escritura dice que alguien tenía que venir a preparar un pueblo perfecto, no corrupto. Y entonces hasta hoy no hay pueblo perfecto, dice el maestro, no hay, solamente corrupto, dice. Y eso no me va a recibir Dios. Escuchen, hermanos, corruptos no va a recibir Dios, téngalo por seguro. Dice, entonces, y con esa finalidad ahora al monte allá ya no hay error, dice. Escuchen, los que cometen error media vuelta, dice, o sea, allá en la selva, hermanos, en las fronteras vivas, allá en el monte, como le dicen, allá no puede haber ya error, no hay error. Por eso que el maestro preocupado por enseñar para que el pueblo esté apercibido. Entonces dice, y con esa finalidad ahora allá, al monte allá ya no hay error. Los que cometen error, es decir, allá en el monte media vuelta, allá no se permite absolutamente. Tiene que manejar primeramente los ojos y el corazón. Es que a través de los ojos entra el pecado, hermanos, y el corazón maquina. El corazón trabaja con los ojos. Escuchen, el corazón trabaja con los ojos, ¿entienden? Entonces dice, entonces, y con esa finalidad dice ahora ya, dice, y allá los ojos y el corazón, dice, tiene que manejar firme y las manos y los pies, pero que guardarlos apresuradamente lleva al mal. El ojo con el corazón conversan. Entonces ahora la escritura dice, eso se llama iniquidad. Escuchen, iniquidad. Porque lo que está en iniquidad, pero si se olvidan, si vuelven, ya no se contaminen, tienen que mantener limpio el corazón, no tener basura, ¿ven? Eso claramente está en la escritura, barbechar. Así que se barbecha el terreno, tiene que barbechar bien limpio para sembrar, así también que barbechar el corazón para sembrar la palabra de Dios. Entonces, porque si no van a entrar en modificación personal, mejor ya no. ¿Para qué? ¿Para qué? Si uno va a seguir con las costumbres del mundo, ¿para qué? Eso hay en el pueblo, hay costumbres mundanas todavía que están practicando. Y una de las más graves es la fornicación. Entonces dicen, porque si no, no van a ser arrebatados, dice. Los que no tienen errores absolutamente, a pesar que ya están ahí, escuchen, este también es otro tema. Dice que los que no tienen errores, es decir, los que ya han sido aprobados en el tribunal de Cristo y ya pasan a la etapa del arrebatamiento, así no hayan cometido errores, dice que ahí también van a caer muchos. ¿Pero por qué? Por las cosas materiales. Pero dice, los que no tienen errores absolutamente, a pesar que ya están ahí, es decir, ya están ahí para ser arrebatados, ya digamos en sujeción, pero de todas maneras van a quedar gente, dice. La gente al momento de ser arrebatados van a quedar, hermanos. Por eso dice, la centralización a la montaña, sobre eso también hay estudio. Entonces, de eso tiene que saber con quién es la centralización. Entonces, para ir allá, a donde no va carretera ni avión, enseguida ahí tienen que entrar en perfección. Pero cuando llegan a predicar todo el mundo y a los israelitas, entonces se declara el juicio de Dios. Nuestro maestro nos está dando el aviso de que en la montaña se va a dar el arrebatamiento. Pero para ello nosotros tenemos que estar en perfección. Para ir a la montaña ya no debe haber errores.
Si nosotros somos con el corazón contaminado, ya tenemos que limpiar y dejar eso de lado. Tener que ir, barbechar, quiere decir limpiar el corazón, limpiar de cualquier inmundicia. Así es, hermanos. Entonces, hermanos, volviendo al tema acerca de preparar un pueblo, esa era la preocupación del maestro. Preparar un pueblo apercibido. Enseñaba sábado a sábado, de fiesta solemne a fiesta solemne, semanalmente, lunas nuevas, pero el pueblo no daba la talla. Al pueblo no le gustaba estudiar. Si el pueblo iba a la iglesia, se iba a dormir, o en todo caso escuchaba, entraba por un oído, salía por el otro, y en todo caso ni siquiera escuchaba, pero decía amén, amén, amén. Así hablaban con el maestro. El maestro decía una verdad, decía que digamos no existe la reencarnación. Todo el mundo dice amén, amén, pero después se fue el maestro, partió físicamente, vino un desadaptado a decir que hay reencarnación y también dicen amén, amén. ¿Por qué? Porque no escuchan. Esa es la verdad del pueblo. El pueblo no estudia, no escucha. El pueblo lo que hace los sábados es dormir, cabecear. Por eso hermanos de disciplina tienen que estar ahí detrás, ahí con el chamberín o chicote, para que despierten ahí a sus hermanos, porque para eso no nos dan. Es duro decirlo, tampoco me creo perfecto, porque también me ha pasado, pero es tiempo de corregirnos, hermanos. Es tiempo de que todo esto ya termine, porque los tiempos se acortan. El tribunal de Cristo ya está a la vuelta de la esquina. ¿Y cuándo vamos a hacer lo correcto? ¿Se dan cuenta? Vamos a escuchar al maestro acerca de que el Hijo del Hombre tiene que juntar a sus escogidos, pero para ello tiene que mandar a sus ángeles. Los ángeles, hermanos, somos todos aquellos que confirmamos la ley de Dios y somos sellados con el Espíritu Santo. Eso se cumple en Efesios 1:13, ¿recuerdan? Con la palabra de verdad somos sellados con el Espíritu de la promesa. Esta es la palabra de verdad. Vamos a escuchar al maestro en este siguiente audio. Presten atención, hermanos, por favor. ¿Por qué ordena que vayan a predicar a todas las naciones? Ya muy bien. ¿Para qué? Entonces al respecto declara Isaías 11:12, donde dice: y levantará pendón a las gentes y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra. En Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los 4 vientos de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Entonces, a nivel mundial, quiere Dios que vayan a predicar los israelitas, y luego lo que dice aquí, eso es lo que me obedece. Entonces dice también, quiere Dios que vayan los israelitas a predicar a nivel mundial, y para ello quieren hacer, por ejemplo, dice, falta para hacerles entender, como dice aquí, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahora sí, ¿a qué se refiere? Entonces esto pasa, Mateo 13:41 dice, enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí serán millones de dientes. Entonces, quiere que los israelitas vayan a predicar para esto. Alguien tiene que enviar. Más claro, Dios aquí dice, el Hijo del Hombre enviará ángeles. Entonces, ángeles, ¿por qué dice ángeles? Los israelitas automáticamente ya son ángeles porque son inspirados. Y eso lo entienden, y luego, como no entienden, no pueden vivir legalmente como ángeles, como espirituales. Al ser ángeles, son hombres espirituales. ¿Han escuchado? Al ser ángeles, dice, son hombres espirituales. Está hablando del israelita que ya lleva el espíritu en el corazón.
el israelita que confirma la ley de Dios y que obedece, desde luego. Por eso ahora nuestro maestro dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y cogerá de su reino, es decir, de todo el pueblo, va a coger a los que hacen escándalos, a los que hacen iniquidad, y ellos van a ser echados al fuego, en el horno de fuego. Pero eso va a ser ya en el lago de fuego y azufre. Ahora, por eso el maestro, cuando veía así, él hablaba y decía, acá hay tantos adúlteros fornicarios, vestidos de santos, vestidos de túnica, pero yo no voy a hacer nada, no puedo hacer nada. Pero va a llegar el día en que ellos van a tener que pagar. Por eso dice, ellos van a ser echados al lago de fuego. En esta época el Hijo del Hombre no hizo eso porque aún no estaba como se dice, instalado ya el lago de fuego para los que son desaprobados. Por eso hablaba así el maestro. Y habla acerca de que estos ángeles no son los ángeles del cielo que vienen a predicar, no. Son el mismo hombre tiene que predicar. Por eso el maestro, nuestro maestro, claro, desde luego, nuestro Señor Jesucristo, maestro, Él mandó a sus discípulos, vayan a predicar. Ellos también son ángeles, porque son carne, inspirada por el Espíritu Santo. Igual también el maestro Ezequiel también igualito, mandaba a sus ángeles. Pero la diferencia es que los discípulos de Jesús eran obedientes. En cambio, el maestro se chocó con gente de duro corazón. Esa es la diferencia, hermanos. Ahora, el arrebatamiento, hermanos, para que haya arrebatamiento tiene que haber un juicio previo. Tiene que haber. Porque muchos se preguntan, ¿el arrebatamiento es antes o después del juicio? No puede ser después del juicio. No puede ser antes del juicio. No puede. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver quiénes son aprobados. Y los que son aprobados son arrebatados a la tierra prometida. Y los que no son aprobados al fuego. Entonces, tiene que haber un juicio de por medio. Vamos a escuchar al maestro, hermanos. Para terminar. Por ejemplo, juicio final. Juicio final con la finalidad de que toda la gente a nivel mundial, porque los que están escritos en el libro de la vida, son millonarias de gente entre vivos y muertos. Entonces, este Judea está repartido a todos los países, activos, a todos los países. Entonces han muerto, cuántos han muerto, y vivos cuántos están con ellos. Y toda esa gente tiene dificultad. ¿Y cómo va a contar si tiene que pensar? Entonces, cuando ya confían, ya se declara que el diputador, la cabina, yo la vez que está cumpliendo, entonces, dice así, y serán reunidos delante de él, es decir que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles como él, entonces se sentará sobre el cielo de su gloria. Así es el 5:31. Y serán reunidos delante de él, es decir, delante del Hijo del Hombre, todas las gentes de los 4 cantones de la tierra, que nos apartarán los unos de los otros, como avanza el pastor las ovejas de los cabritos. 25:1. Y luego nosotros los que vivimos, y nosotros de los que vivimos, que mueran en el polvo de la tierra, serán despertados por los padres de eterna y otros padres de y versión perfecta, también de todos. Y vimos muertos, grandes y pequeños que estaban delante de Dios, que los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es la vida, el libro de la vida. Y fueron buscados los muertos o las cosas que estaban escritas en los libros, según su voz. Apocalipsis 22. Entonces, yo ahora mismo ya le dije, como no han predicado lo que han dicho, entonces lo que ya se ha predicado todo el mundo, entonces se van a reunirse y luego entonces van a venir a hacer lo a la gente. Y los muertos van a despertar todos y vivos iguales los niños de Cristo. ¿Incluida para qué? Para que comparezcan ante nuestro Cristo. Ahí está, hermanos. Habla bien claro el maestro. Tiene que, como
¿Cómo va a juntarse primero? Dice el maestro. En el juicio final, con la finalidad de que toda la gente a nivel mundial, lo que están escritos en el libro de la vida son millonadas de gente, entre vivos y muertos. Entonces hay gente de Judea que están repartidos en todos los países, que sean vivos o muertos, también en los cementerios. Dice, precisamente esparcidos por todos los países, entonces, y muertos también. ¿Cuántos han muerto? Y vivos, ¿cuántos actualmente? Y toda esa gente tienen que juntarse. ¿Y cómo van a juntarse? Dice, tienen que ir a predicar, dice, predicar en los cementerios, predicar en todos los países. Entonces dice, cuando en Mateo 25, 31 y 32 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de su gloria y serán reunidas delante de él, dice. Es decir, el Hijo del Hombre va a presidir el tribunal de Cristo. Ahí él va a juzgar todos los que son aprobados y los que no son aprobados. Por eso dice en Daniel 12:12, dice 12:2, y muchos de los que duermen, quiere decir los muertos en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y perdición perpetua. Y en Apocalipsis 20:12 dice, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Es decir, el libro de la vida y de la muerte, ¿no? Y otro libro fue abierto, el cual de la vida, el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Es decir, hermanos, en este libro ya están apuntados todito lo que hemos hecho. Nada de que no me ha visto el Señor, no, que yo he hecho esto, pero ¿quién me ha visto? Nadie me ha visto. No, el Señor todo lo ve. Todo lo ve, hermanos. Ahí están escritos todo lo que hemos hecho y vamos a ser juzgados. Por eso tiene que haber el tribunal para ser juzgados, y para ello tenemos que predicar, para preparar un pueblo. No solo se prepara un pueblo apercibido de los que están vivos, sino de los que están muertos también, porque ellos van a escuchar la palabra del Señor. Vamos con el último audio, hermanos, porque ya nos pasamos. Dios nos disculpe, hermanos, pero es necesario. Vamos con el último audio, cortito nomás. Bueno, Corintios 15, 23 y 24 dice, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego en sí, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad en la tierra. Ahí donde recién a Dios se va a entregar las almas y Dios se entrega al Padre. Al Hijo le entregaremos las almas, cuanto sean, y el Hijo entregará al Padre. Y ahora cada cual tenemos que entregar. Por eso dice la Escritura, todos los predicadores van a salvarse. ¿Por qué? Porque van a salvar a sus semejantes. Si no salvamos a nuestros semejantes, no nos salvamos tampoco. Entonces, un ejemplo. Que 1000 almas pueden ganar, pero de 1000 almas, tal vez quedará 500, o tal vez 100, 200, no conocemos. Solo Dios sabe. Entonces, precisamente ya hemos dicho, ya hemos aclarado de que ¿cuándo es la última prueba? ¿En qué punto sucede la última prueba que se va a meter en la mayoría? A ver, ¿alguien se acuerda? A la cuarta generación. Respecto vamos a ver ahora sorpresa. Muy bien. Entonces, precisamente para ello, tiene que pasar todavía a funcionamiento. Y después de eso, tocará pasar, a pesar de que, bueno, de todas maneras, van a caer. Entonces, ahora sí vamos al punto de juzgamiento. Bien, dice nuestro maestro, hermanos, ya para terminar, está hablando acerca del arrebatamiento, que después del juzgamiento viene el arrebatamiento, pero acá también van a caer, dice. ¿Por qué? ¿Por qué dice el maestro? Porque en otro audio nuestro maestro nos habla acerca de que en ese momento en que uno va a ser arrebatado al cielo, el hombre, la persona va a estar pensando, ¿y qué va a ser de mis propiedades? ¿Qué va a ser de mi casa? ¿Qué va a ser de mi carro? ¿Qué va a ser de esto? ¿Qué va a ser del otro? Y ahí van a caer.
ahí van a caer. Por eso el maestro dice que cuando la última prueba dice ¿en qué punto va a suceder esto? Y un hermano comenta, dice en el arrebatamiento. Claro, dice el maestro, pasan a la cuarta generación al respecto, dice, y dice entonces precisamente para ello tiene que pasar todavía a juzgamiento. Es decir, el juicio de Dios, el tribunal de Cristo, el tercer juicio, se tiene que dar antes y después el arrebatamiento. Y de ello ya va a hablar nuestro hermano Seli más adelante en una segunda parte, pero ahora nos vamos rapidito, hermanos, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas.